igual que la parte del fisio pulmonar, es que ambos, no solamente pulmón, sino también nervioso, y entre otros, son integrales, o sea, son integrativos. Ningún sistema se separa del otro. Y esto es aplicado en clínica, porque en clínica nosotros vamos a ver a los pacientes de una forma integral. No vamos a ver a los pacientes por sus enfermedades orgánicas. ¿Okay? Líquidos corporales es una parte de renal, sin embargo, no deja de ser integrativo con todos los órganos y sistemas, como vamos a ver ahora. Empezamos con la parte de líquidos corporales. ¿Okay? Para nosotros analizar los líquidos corporales, nosotros tenemos que hacer un balance tanto de ingresos como de egresos. El agua corporal total es de 60%, es decir, nosotros tenemos 60% agua corporal total. ¿Okay? Tenemos 60% de agua en todo nuestro cuerpo. 60, ¿ok? Entonces, esta agua corporal total está dentro de todos los compartimentos, tanto intra, tanto vamos a ver intersticio, tanto extracelular. Entonces, esta agua corporal se encuentra en todos esos compartimentos. De agua corporal nosotros lo podemos calcular. Es básico que nosotros sepamos calcular esto, porque cuando tengamos cuadros de hiponatremia e hipernatremia, que vamos a ver que es uno de los fármacos más importantes que determina la osmolaridad del plasma, que también vamos a ver osmolaridad, es que nosotros necesariamente tenemos que calcular el agua corporal total. ¿Okay? 20-36. Y ese agua corporal total, si nosotros estamos diciendo que es el 60%, nosotros para calcular el agua corporal total simplemente multiplicamos 0.6, que es el porcentaje, por el. Una vez que nosotros sepamos cuánto de superficie o cuánto de agua corporal total tiene el paciente, nosotros estamos, digamos, extrapolando lo que en porcentaje total de agua nosotros tenemos que reponer o nos estamos excediendo de agua. ¿Okay? 60% en realidad es una persona joven, adulta, de aproximadamente 70 kilos, ¿no? Es lo que se calcula, pero en niños ya deja de ser 60, en niños ya bordea los 90, 80%. Y en ancianos ya el 60%, si no llega hasta un 50%. ¿Okay? O sea que, entonces, cuando nosotros queremos abordar clínicamente, porque esto es para algo clínico, no es para alguien que no es médico. En realidad, nosotros evaluamos los líquidos corporales en la parte clínica como balance hidroelectrolítico. Hidro, agua, electrolítico, electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, etc. En este caso, vamos a hacer la parte hídrica. ¿Okay? Y en la parte hídrica nos dice que esto que nosotros estamos calculando en un paciente X, de X peso corporal, el equilibrio debería estar, como les vuelvo a repetir, entre los ingresos y los egresos o las pérdidas. Entonces, cuando ustedes vayan a ver en los hospitales, ustedes van a encontrar hojas de balance hídrico. ¿Okay? Y ustedes tienen que ver esa hoja de balance para saber si su paciente tiene un exceso de agua o un déficit de agua. Y este balance se hace diario, ¿okay? Todos los días. Y cuando el paciente está grave, este balance se hace horario o cada turno que dura, en este caso, hito hospitalario, cada 6 horas, cada 12 horas, o si el paciente está estable, como los pisos de medicina, cirugía, qué sé yo, cada 24 horas. ¿Okay? Bien, entre los ingresos, nosotros tenemos ingresos que son exógenos, considerados todo lo que es administración de agua,
por dieta, administración de agua, por líquidos que nosotros tomamos, etcétera, que llega aproximadamente, este es un aproximado, ¿no?, de un paciente con 70 kilos, de 2100 mililitros al día, ¿ok? Y un ingreso endógeno de 200 mililitros al día. Este endógeno que está acá es el metabolismo celular, es decir, el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de proteínas, que a las finales conduce a la producción de CO2 y agua, ¿ok? Entonces, a este 200 mililitros se refiere eso, al metabolismo, ¿ok? Es el agua, digamos así, oxidativa. Entonces, la suma de esto es 2.300 mililitros al día, ¿ok? Pero también son los ingresos. Ahora, nosotros tenemos que restar el ingreso de los egresos a todo lo que estamos perdiendo. Egreso es pérdida, ¿ok? Y nosotros tenemos pérdidas que podemos sentir y podemos no sentir, ¿ok? Es decir, a eso se le llama pérdidas insensibles o pérdidas que son sensibles. Las pérdidas sensibles son orina, sudor y heces. Eso es lo que nosotros normalmente tenemos de agua y que lo excretamos, ¿ok? Sea por la orina, sea por el sudor o sea por las heces, ¿ok? Entonces, por la orina, nosotros tenemos un flujo urinario que vamos con, ¿cómo se llama? Urinario. Aproximadamente de 800 rangos, ¿no? 800 cc a 1500 cc, ¿ok? Es un rango que nosotros tenemos que saber, ¿ok? Si te vas a echar de esa forma, yo pienso que vas a condicionar a que de acá a unos minutos estés durmiendo, ¿ok? Menos de 800, oliguria. Más de 1500, poliuria, ¿ok? Bien. Saber básico esto, ¿por qué? Porque todos nuestros pacientes, cuando nosotros nos fijemos en los balances, en las historias clínicas, nosotros tenemos que ver el flujo urinario, ¿ok? Pero este flujo urinario es, como dice allá, en 24 horas, ¿ok? 24 horas. Lo que esto también es conocido como diuresis. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros tenemos fármacos, son llamados diuréticos, por esa terminología, ¿ok? Flujo urinario, diuresis, volumen urinario es el mismo, ¿ok? Lo que cambia es esto. ¿En cuánto tiempo lo que estoy midiendo? En este caso es de 800 a 1500 en 24 horas, ¿ok? Pero yo no voy a poder evaluar a un paciente, pues si es que tiene él una falla cardíaca, como vamos a ver después, una falla pulmonar, o una patología pulmonar, o una patología metabólica que está comprometiendo su riñón. Yo no esperaré medir su diuresis en 24 horas para yo saber en realidad si su flujo urinario está disminuyendo. Sería algo muy lento de mi parte evaluar a un paciente que ya tiene rasgos o ya estoy pensando de que puede entrar en alguna patología renal y la única forma que yo tengo externamente de medir esto es flujo urinario, o sea, diuresis, ¿ok? Entonces, yo no voy a pretender medir el flujo urinario 24 horas, o sea, ahorita son las 7:30, o sea, voy a tener que medir hasta las 7:30 de mañana para yo recién darme cuenta de que está o en oliguria o en poliuria. Entonces, para pacientes que efectivamente están saliéndose de ese rango, yo tengo que calcular este flujo urinario por lo menos por hora, ¿no? Entonces, de ahí que el flujo urinario medido por kilo por hora es 0.5 por kilogramo por minuto, ¿ok? Entonces de ahí yo ya traspolaré
esto a evaluarlo por hora, ¿ok? Entonces, 0.5 por kilogramo por minuto es lo mínimo que yo puedo tener de flujo urinario. Si yo tengo menos de flujo urinario, estoy entrando en oliguria, ¿correcto? Bien. Entonces, eso es lo que yo necesito saber para que mi paciente tenga un adecuado flujo urinario de diuresis. Es decir, que yo tengo que estar evaluando a un paciente que ya tiene que yo estoy sospechando en que está entrando en falla renal. Tengo que estar evaluando su diuresis mínimo por hora. No será por minuto, pero mínimo por hora. Por eso es que yo a la enfermera le indico diuresis horaria, ¿ok? Entonces la enfermera tendrá que recolectar en su chata o en su vasija de recolección de orina horariamente la orina, y a ustedes le tienen que reportar la diuresis horaria, ¿ok? Entonces, la orina es uno de los factores que nosotros tenemos para evaluar daño renal, en otras palabras, ¿ok? Ojo a los que van a hacer falla renal. Por si acaso, todo lo del seminario de fisio pulmonar, ¿se les ha preguntado lo de la teoría? Nada se les ha preguntado fuera de la teoría. Todo lo que se les ha preguntado en el seminario es la teoría, ¿ok? Porque no puedes evaluar patrones obstructivos y restrictivos sin saber fisio pulmonar. Totalmente absurdo. Lo mismo, lo que va a pasar con renal, lo que vayan a hacer los seminaristas de renal, es lo mismo, bueno. No van a pretender evaluar una insuficiencia renal si es que no saben pues fisio renal, ¿ok? Bien. Sudor 100 mililitros al día, aproximadamente, ¿ok? Heces 100 mililitros al día. Y acá se deriva lo que nosotros conocemos como diarrea. Es decir, diarrea no solamente es la frecuencia de las deposiciones, más de 3 deposiciones al día, nosotros estamos diciendo que probablemente tengan una diarrea, ¿ok? Sino que también es calculado por el volumen de las heces. Si yo tengo, aunque sea una deposición o 2 deposiciones que tengan más de 200 mililitros al día, o sea, por cada deposición más de 200 mililitros, yo tengo que estar pensando que el paciente tiene diarrea, ¿ok? Porque el volumen de las heces normalmente es 100 mililitros al día, ¿ok? Por eso es que cuando ustedes van a consultar a las enfermeras o las técnicas, en este caso, que son los que recolectan expresiones, ustedes tienen que preguntar contenido, volumen y hasta olor. Tienen que ser tan exquisitos para que nosotros tengamos al frente una determinada patología, ¿ok? Por ejemplo, en los diabéticos, si tenemos cetonuria, el característico olor es el olor a manzana. Es un olor característico de la cetonuria, ¿sabes? ¿Ok? Entonces, o la concentración de la orina, si es una orina muy cargada o más diluida, ¿no? Entonces, yo no esperaré que cuando yo paso visita, yo tengo que pasar visita con la enfermera, y no es para pasar visita de chisme, ¿no? O el médico ayer, mira, yo lo vi con la enfermera tal. No es para ver acerca del paciente, ¿ok? Es para ver acerca del paciente. No es para reportarse chismes, sino para que uno, cuando pase visita, sea tan exquisito de evaluar a su paciente hasta estos detalles, que esos detalles que pueden ser absurdos determinan el diagnóstico de nuestro paciente, ¿ok? Bien. Insensibles, es decir, nosotros hasta no lo podemos cuantificar, ¿ok? Simplemente lo calculamos, ¿ok? Que son las piel y por pulmones. Insensiblemente nosotros estamos botando agua, o excretando agua, digamos así, por la piel y también por los pulmones,
Por la piel, 350 mililitros al día, y por los pulmones, 350 mililitros al día. Tanto yo ingiero acá, puede ser 2000, tanto yo tengo que perder acá 2000. Se supone que el equilibrio tiende a 0, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente ver en la historia clínica si el balance hídrico es positivo, es decir, ha habido mucha cantidad de ingresos y poco egresos, o negativo, donde ha habido más egresos que ingresos, ¿ok? Eso es lo que ustedes van a ver en historia. Ustedes no pueden dejar de pasar de visita sin antes ver este balance. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros, lo que en tu cuerpo, lo que nuestro cuerpo en condiciones fisiológicas va a regular, ¿ok? ¿Con qué? Peor, pues, si el paciente está administrándose medicamentos, peor si el paciente está hidratándose, peor si el paciente tiene alguna patología X. Entonces yo tendré que ver el balance de mis líquidos corporales, ¿ok? ¿Para qué? Para tratar de modificarlo en el momento que yo paso visita, ¿no? Puede que el paciente tenga un flujo urinario ya no de 1400, de repente el flujo urinario es de 800, ¿ok? Y de repente mi balance ya me sale negativo, o perdón, positivo. O sea, le estoy dando el mismo volumen, 2300, y ya no es 1400, sino es 800. Por lo tanto, esto ya no va a ser 2300, de repente ya va a ser 1500, de repente va a ser 2000 y tiende a bajar. Entonces mi balance va a ser positivo. Entonces yo tengo que ver cuál es la causa por la cual mi balance hídrico está siendo positivo. Yo tengo que evaluarlo, ¿no? Porque sería fácil agarrar, pues mira, si mi balance me sale acá positivo porque me disminuyó la diuresis, entonces le quito agua y con eso tiendo a cero. No, eso no es así, ¿no? Sería medicina, sería pues sencillo, ¿no? No es así. Yo tengo que evaluar a mi paciente para saber el por qué me está bajando la orina, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo le doy poco volumen, este paciente se va a deshidratar. Entonces yo tengo que ver en mi paciente el balance hídrico para yo saber no solamente el hecho de que yo me estoy pasando o me estoy quedando corto con el volumen que le estoy dando, sino porque yo tengo que ver la causa. Y esto estamos viendo en forma general, ahora lo vamos a ver paso a paso, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, suponiendo que el paciente esté en ejercicio intenso, es lo que normalmente, ¿cómo se llama? Nosotros fisiológicamente podemos tener la orina. Fíjense que acá la orina ya no es 1400, es 500. Fíjense que el sudor ya no es 100 mililitros al día, ya aumenta, 5000 mililitros al día. Las heces siguen siendo las mismas, pero las pérdidas pulmonares son mayores, 650 mililitros al día. Entonces nosotros ya nos excedimos de egresos y sin embargo nuestros ingresos siguen siendo lo mismo. De ahí que nosotros tendemos a la regulación, ¿no? De ahí que se estimulan las diuréticas, se estimula el hipotálamo, activándose el centro de la sed. Nosotros reponemos pues obviamente nuestros líquidos que estamos perdiendo en condiciones fisiológicas. Pero cuando el paciente tiene alguna patología, esto puede ser 6000 y acá de repente puede ser 2300. Y acá nos estamos teniendo, por ejemplo, un balance negativo, ¿no? Entonces yo tengo que ver, póngase que estamos en el ejercicio intenso. El ejercicio intenso es un factor de estrés, es decir, a ver, el ejercicio intenso es como una tolerancia al estrés, es una injuria celular fisiológica como tolerancia al estrés. Por eso es que en cardio, supongo que ustedes habrán visto la parte, ¿cómo se llama? Bueno, creo que eso ya lo van a ver después, pero los test de estrés o las pruebas de estrés. Es decir, yo agarro al paciente, le monitorizo con su presión arterial, le pongo sus electrodos
y lo hago hacer ejercicio, y lo hago y le estimulo a hacer el ejercicio. Él está caminando primero, luego corriendo, luego corre más, y yo en el monitor veo si es que hay cambios electrocardiográficos. Eso es lo que se hace en los pacientes que tienen enfermedades coronarias, una prueba de estrés. Una prueba de estrés, en este caso, es inducida por el ejercicio. El ejercicio es una prueba de estrés, en realidad, ¿no? Entonces, cuando obviamente aquel hombre o mujer que está acostumbrado al ejercicio, pues está siendo más tolerante a la injuria celular por estrés. Es por eso que se recomienda hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque sus células se acostumbran a ¿qué cosa? Ya la parte de los bioquímicos ahora al ayuno, son más tolerantes ¿a qué? A que el músculo secuestre toda la energía necesaria para la producción de energía, y por lo tanto todos los mecanismos bioquímicos que se producen por el ejercicio, ¿para qué? Para la síntesis de ATP, porque en realidad el músculo trabaja de una forma anaerobia hasta un punto clímax, hasta un punto de estrés, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque va a tener que utilizar otras reservas energéticas para la producción de energía, y en este caso el músculo. Entonces en esos casos, por ejemplo, pues obvio, ¿no? Toda patología que yo pueda tener en un paciente que practica deporte, no va a ser que uno que no practique deporte. En realidad no solamente estamos hablando del ejercicio. Por ejemplo, los que se van a la altura, es otro estrés fisiológico en este caso a la hipoxia, ¿no? Entonces, de ahí que los atletas y corredores, o algunos atletas que practican deporte en altura, tengan más resistencia que los que practiquen deporte a nivel de costa, ¿no? Entonces, de ahí que salen trabajos de investigación al respecto. Tal es así que si es que esto lo puedo comparar como algo patológico, por ejemplo, esto lo puedo comparar con ¿qué? Como por ejemplo el paciente que tiene sudoración excesiva con una fiebre 40, por ejemplo, ¿no? Que comienza a sudar y causa, por ejemplo, la fiebre amarilla, dengue, ¿cómo se llama? ¿Qué más? O otro tipo de infecciones que me pueden condicionar a temperaturas muy altas y que me condicionan esto, sudor. Desde el momento que ya estás perdiendo más cantidad de líquidos por sudor, ya tu balance ya no va a ser el mismo, tiende a ser negativo, estás perdiendo más. Y la orina, cuando tú obviamente estás excretando más líquido, en este caso por la piel, la orina va a tener que concentrar la poca orina que llega en la filtración, que eso lo vamos a ver después, y el flujo urinario comienza a disminuir. Entonces lo normal que se produce, y obviamente si yo aumento la frecuencia respiratoria en el caso de una fiebre, pues ya no esperaré que las pérdidas insensibles sean 350, sino aumentan al doble o al triple, ¿ok? Es decir, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 20 no tendrá la misma pérdida insensible que tiene un paciente con una frecuencia respiratoria de 30. Entonces, este balance obviamente es negativo, y en condiciones patológicas yo tengo que no meterle volumen, porque fácil sería acá, balance negativo, entonces de acá ya no es 2300, le meto 5000, y el paciente es cardíaco. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer un edema de pulmón. Entonces yo no voy a, no es tan fácil agarrar y decir, es negativo, le doy volumen, le doy positivo, le quito volumen. No, eso no, aunque algunos lo hacen, pero no es tan sencillo. Yo primero tengo que ver la causa que me ha desencadenado la pérdida. Para eso estudias pues fisiología, ¿no? Para saber por qué la orina ha bajado, subido, por qué el sudor ha aumentado o sigue igual, por qué las heces, porque acá por ejemplo pues un paciente con diarrea ya no es 100, pues hasta 500. Entonces aumentan las pérdidas. ¿Y por qué los pulmones o la piel puede estar en este caso alterado? La piel puede estar alterada, por ejemplo, una quemadura de segundo grado. Ya no será pues 350, será más. Bien,
Y así nosotros vamos analizando poco a poco el metabolismo del agua, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, el agua endógena. El agua endógena ya hemos dicho que es producto del metabolismo celular. Esto es lo que los bioquímicos ya deben saber, sobre todo los que ayer han hecho los pocos que han venido a la clase de nutrición, que por cada gramo de carbohidratos, proteínas y grasas, nosotros producimos agua, ¿ok? Nosotros ayer habíamos dicho que por cada, o sea, el agua que se repone en realidad es aproximadamente de 30 mililitros por kilo de peso. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir? Que es lo que yo calculo como requerimiento, ¿okay? al paciente, ¿no? 30 mililitros por kilo de peso, aproximadamente, ¿okay? Pero también habíamos dicho de que por el metabolismo de los carbohidratos, o sea, un gramo de carbohidratos, ¿cuántas kilocalorías produce? 4 kilocalorías. Un gramo de proteínas, ¿cuántas kilocalorías produce? 4. Un gramo de grasas, 9. Si yo sumo el requerimiento total de lo que necesita mi paciente, 1000 y pico, 1700, 1000, etc., entonces yo tengo que calcular la cantidad de agua con las kilocalorías que produce esto. Y por eso es que ayer habíamos dicho que cada mililitro por cada kilocaloría que tiene de requerimiento el paciente va a necesitar 1 mililitro. Si tiene 1700 kilocalorías de requerimiento, necesitará 1700 mililitros de agua. Si el paciente tiene como requerimiento 1800 kilocalorías, el paciente necesita 1800 mililitros de agua. ¿Ok? Y eso yo calculo de acuerdo a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de mi balance incluye el metabolismo del agua endógeno. Cuando yo evalúo pérdidas insensibles, ya sabemos que es por piel y por pulmón. Normalmente la pérdida de agua por piel y pulmón, si yo lo quiero calcular, es lo que las enfermeras lo hacen, ¿ok? Pero tengan mucho cuidado en esos balances, ¿eh? Mucho cuidado, porque uno se deja guiar por los números que calculan las enfermeras cuando de repente no lo es así, ¿ok? Por ejemplo, nosotros acá estamos diciendo que las pérdidas insensibles son entre 12 a 15 mililitros por kilogramo al día, ¿ok? Es decir, yo hoy día paso visita, estoy pasando visita, ahorita, en todos los hospitales están pasando visitas, ¿ok? Cuando ustedes pasan visita, el médico pide el balance, un balance que ya está calculado, ¿correcto? Se supone que la enfermera, son las 7:30, al término de su turno, 6 de la mañana, o ya de repente algunas hasta 6:15, ya están calculando esto, eso que ya hemos visto, ingreso, regreso, la ideal, su técnica, ¿cuánto orinó? Punto, lo anota. ¿Cuánto hizo ese? Punto. ¿Hizo o no hizo deposición? Lo anota, y de acuerdo a eso, saca aproximadamente el volumen, de acuerdo a lo que la técnica recolecta, ¿ok? Pero en las pérdidas insensibles no va a poder hacer eso, pues, ¿no? No va a poder ver sus 20 pacientes y pues contabilizar cuánto ha perdido, pues insensible, ¿ok? Sin embargo, hay fórmulas para esto. Por eso es que acá coloco 12 a 15 mililitros por kilogramo al día. Es decir, en 24 horas se está calculando la pérdida insensible por piel y por pulmón, ¿ok? O 0.5 mililitros por kilogramo por hora, ¿ok? Bien. Por la piel ya habíamos dicho que llega hasta 350 en 24 horas, o lo que representa 4 a 5 mililitros por kilogramo en 24 horas. Recuerden que esto es por kilogramo, ¿ok? Cuando el paciente tenga temperatura más de 37 grados, la pérdida insensible cambia. Por cada grado de temperatura, yo estoy añadiendo a la pérdida insensible, calculada aquí, 5 a 10 mililitros por kilogramo al día, ¿ok? Si el paciente tuvo 38, 39, si estás agotado, amigo, yo te sugiero que vayas, te eches agua y luego vengas, ¿ok? Y no estás sentado hoy por las reverendas, ¿no? Porque después no van a ver en el seminario, yo no sé, y se quedan mudos,
Por cada grado que aumente la temperatura, 5 a 10 mililitros por kilogramo al día, ¿ok? Fiebre persistente, vemos acá, fiebre persistente. ¿Qué significa la fiebre persistente? Son fiebres en picos, como lo que produce el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre malta, el ébola. Son fiebres que son persistentes, ¿ok? O sea, picos que de 39, 40, y que ustedes van a ver una gráfica de temperatura donde van a ver unos picos, pico de cerros, ¿sí? Donde a eso le llamamos fiebre persistente, ¿ok? Fiebre persistente que dura más allá de 1 a 2 horas, ¿ok? Entonces, obviamente con tratamiento, o sea, yo detecto la fiebre, ¿qué le doy? Le doy paños de agua fría, ¿no? Lo baño, ¿no? Primera alternativa. Segunda alternativa ya medicamentosa, ¿no? Paracetamol, metamizol, eso lo van a ver en fármacos, que son fármacos que son antiinflamatorios, ¿ok? Y que inhibe obviamente el ciclo de las ciclooxigenasas, que son moléculas proteicas que van a producir pirógenos, que van a producir fiebre, ¿ok? Entonces, cuando yo medico al paciente, yo esperaré que la temperatura baje. La fiebre persistente es que a pesar que yo utilizo fármacos y medios físicos, la temperatura sigue elevada, ¿ok? Entonces, esta fiebre persistente de 5 mililitros a 1 grado por kilogramo por día, ¿ok? Hipersudoración. ¿La fiebre produce hipersudoración? Sí, pero también otras patologías, como por ejemplo tuberculosis, como por ejemplo el tétanos, por las contracturas espásticas que tienen, ¿ok? Entonces no necesariamente la fiebre. La hipersudoración puede ser leve, moderada y severa, y también tiene pérdidas. La leve comparado con la severa, de 8 a 30 mililitros kilogramo al día. Los pulmones. Ya habíamos dicho que la respiración, si aumenta por cada 5 respiraciones que aumente a su frecuencia respiratoria basal por minuto, se añade 150 mililitros de pérdidas insensibles en 24 horas, ¿ok? Bien. Entonces, si ustedes ven, cuando ustedes están pasando visita, ¿ok? Y ven a su paciente que está con una máscara de oxígeno, una máscara Venturi, y ya está respirando más de lo adecuado, y ustedes ven que el paciente, de acuerdo a sus pérdidas sensibles, por ejemplo, tiene 70 kilos, ¿ok? 70 por 12. 840. 840. ¿Cuánto? 840. Ya, 840. Que le pongan 840 mililitros al día. O sea que acá le van a poner en sus pérdidas insensibles por piel 840 al día. ¿Ok? Al día. Bien. Entonces, y ustedes ven al paciente que está con una máscara Venturi, con una frecuencia respiratoria de 30, ustedes, ¿qué tendrían que hacer? Revisar cómo calculó su pérdida insensible, porque de repente lo hizo en condiciones fisiológicas, normales, pero de repente el paciente ha podido tener o puede tener una frecuencia respiratoria aumentada, y ustedes lo pasan como que si su pérdida, el cálculo hubiese sido esto, y se van a quedar cortos. Lo peor de todo es que cuando ustedes, suponiendo de que su balance acá, suponiendo, ¿no?, que con 840 lleguen a 2300, un ejemplo, y acá con los 2300 se queden cortos, ustedes están diciendo, ah, bueno, mi balance está negativo, entonces necesito menos volumen, perdón, positivo, entonces necesito menos volumen, y lo deshidratan al paciente. ¿Por qué? Porque el simple hecho que ustedes no han considerado la pérdida por pulmón, o al inverso, o al otro ejemplo. El paciente estuvo con 39 grados de temperatura y registró 39 grados en 2 momentos al día, y ustedes ven la pérdida insensible sigue siendo el mismo resultado que ustedes calculan con 12 a 15 kilogramos al día, y no aumentaron este grado de temperatura que deberían aumentar por cada grado de temperatura que se eleva por encima de 37. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en el balance van a encontrar acá en piel lo normal, ¿ok? Lo que significa que cuando ustedes
administran los ingresos y te salen los egresos, probablemente esto sea hasta 6 veces positivo, ¿ok? Entonces, cuando tú dices, bueno, o hasta puede ser normal, o un balance hídrico de más menos 10 o más menos 5, entonces tú dirás, bueno, va por ahí, ¿no? Pero cuando no te diste cuenta que este paciente hizo fiebre y no han considerado esto en el balance, y el paciente en realidad tiene más, y el paciente en verdad tiene más egresos. Y si tú no has considerado eso, el paciente 24 horas después se va a deshidratar. Y por eso es que los pacientes van día a día deshidratándose. Y como se deshidratan, entran en fallas orgánicas. ¿Ok? Bien. Doctor, o sea, por cada vez salíamos al día que veamos que el paciente tenga fiebre, aplicamos esa... Sí. Así sea un lapso de 15 minutos, 20 minutos que el paciente tiene fiebre, porque luego se aplica tratamiento, ¿no? Para... No. Por cada elevación de temperatura tú ya estás condicionando eso. Por cada grado aumentado, entonces. Por cada grado aumento de la temperatura por encima de 37, De 38 se considera un grado aumentado. Sí, un grado. Si es de 37 a 38 es un grado, ¿no? De 37 a 39, 2, ¿no? Entonces, por cada un grado, entonces yo tengo que entre 5 y 10. Bueno, entre 5 y 10. Es un rango, ¿correcto? Entonces, ¿cuál rango tendré que tomar? Depende, ¿no? Si el paciente yo veo que con la temperatura está perdiendo bastante agua porque está sudando, entonces ya no tomaré 5, el rango lo tomaré en 10. Si el paciente está teniendo una temperatura de 38 grados, ya no tomaré 10, bueno, tomaré 5, ¿ok? Son rangos. Bien. Igual acá, por cada 5 respiraciones, o sea, mi respiración basal estoy tomando como 20, por eso es que yo controlo funciones vitales, ¿no? Si la respiración del paciente está en 20, que es lo fisiológico, y después lo evalúo y está en 25, tengo que elevar obviamente la 150 mililitros por cada 5 respiraciones. ¿Okay? Doctor, pero eso es en 24 horas. ¿No se haya hecho varios episodios de fiebre? Eso, güey. No, por cada episodio. Por cada episodio que si el paciente tiene es que 150 mililitros. Claro, por día, o sea, por minuto, y se añade 150 en 24 horas. O sea, si mi paciente está, si yo tengo una frecuencia respiratoria en 20, es imposible que tú de acá a, qué sé yo, 2 horas, mi frecuencia respiratoria de 20 cambie, pues, de si está en 35, me la regules a 20, a menos que me hayas intubado. Entonces, la única forma de regular la frecuencia respiratoria es el centro respiratorio. O sea, yo tengo que, o lo sedaste, o algo hiciste, ¿no? Para corregir esa frecuencia respiratoria, pero ya se elevó. Y esa elevación condicional que tú a las pérdidas sensibles le condiciones 150. Pero si el paciente, como que pasa, en el hospital se olvidó el paciente, tú lo viste como interna, lo viste, ya estaba con su máscara 20 y le calculaste y estaba en 30 la frecuencia, y al día siguiente tú pasas la visita y lo encuentras con la misma frecuencia respiratoria, tú le sacas 150, no, pues tienes que agregarle más, porque ha estado todo el día hiperventilando, o sea, todo el día ha estado botando esos 47 mililitros que tiene de aporte de agua en el centro respiratorio. Entonces se va a deshidratar definitivamente, ¿no? Y por todo el día, imagínate, pues, ¿no? Y hay pacientes así. Lo único que cambia es porque tú le estás administrando el oxígeno, que también es oxígeno húmedo, ¿okay? Entonces, tú lo que tienes que hacer, que más que para ser exacto en el balance, lo que tienes que hacer es que tú tienes que condicionar que en el momento de la visita, tu balance con pérdidas insensibles que esté calculándose por kilo de peso, lo estés añadiendo lo que está ocurriendo en el paciente, ¿okay? No tomando simplemente la fórmula, ¿okay? Sino
añadiendo las pérdidas sensibles que pueda estar sucediendo en tu paciente. 150 es aproximado, ¿no? No es 150.5, 150.1, ¿no? Sino es 150 como un rango aproximado. Entonces, si tú ves un paciente que está con una hiperventilación persistente durante todas las 24 horas, entonces tú vas a tener que, por cada 5 respiraciones, tú tendrás que controlar al paciente, pues, ¿no? Tendrás que controlar al paciente, por cada 5 respiraciones tú estás aumentando 150. Si tú ves en el rango de las funciones vitales que su frecuencia respiratoria siempre ha estado en 25-30, 25-30, ya no será 150, por lo menos le tienes que añadir ahí 300 hasta 450 o 500, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la frecuencia respiratoria que tenga su paciente, ¿no? ¿Okay? Puede pasar de que de repente en un paciente acidótico tú regules un poco, ¿no? De 30 a 25, por ejemplo, ¿no? Pero sigues añadiendo 250 porque está por encima de 5 respiraciones de lo basal. En cuanto a la temperatura, lo mismo, ¿no? La temperatura, yo tengo un paciente que me hace 38 grados de temperatura ahorita, y después yo le doy su tratamiento, baja la temperatura, ahí sí, ¿no? Y le tomo en la tarde, vuelve a aumentar la temperatura. Entonces yo, por cada grado de temperatura que está haciendo, yo tengo que condicionarle, ¿cuánto? De 5 a 10 mililitros por kilogramo al día. Es decir, es lo mismo acá, pues. ¿Cuánto me saldrá en un paciente con 70 kilos aproximadamente? 7 por 5, 35, 350 aproximadamente, por cada grado de temperatura a los 37 grados. ¿Okay? Bien. Entonces cuidado cuando ustedes pasen la visita y no se fijen en este cálculo. Normalmente el personal de enfermería es el que hace este cálculo, pero ustedes tienen que fijarse que efectivamente son las pérdidas sensibles que se está calculando, ¿ok? Porque si no, su paciente se deshidrata, ¿ok? Bien. No solamente eso, sino que hay pacientes que tienen drenajes, así como el paciente del caso clínico de nutrición, que tenía una sonda nasogástrica con un gasto de más o menos de 1500 en milio, ¿no? Entonces, este paciente probablemente el contenido gástrico, todo el contenido gástrico se estaba yendo hacia la sonda, o sea, hacia afuera. Entonces, si yo tengo un contenido, una sonda nasogástrica y me sale un gasto de más de 500, más de 1000, yo tengo que igual considerarlo en el balance. ¿Y dónde lo considero? En los egresos, como balance total. Si mi paciente en ese caso tuvo un gasto por la sonda nasogástrica de 1500, yo en los egresos le coloco 1500 de frente. O sea que tengo que sumarle acá. Acá tendría que sumarle egresos 1500 y acá le anotaré sonda nasogástrica 1500. Puede ser una sonda nasogástrica como puede ser un postoperado y puede tener un drain care. Los drain care son, ya tú debes saber bien, que debe ser una sonda que pasa, muchas puede ser percutánea, que pues para percutánea porque obviamente pasa por la piel y llega hasta la vesícula y drena bilis, ¿ok? O sea, drena el contenido de la vesícula. ¿Cómo que puede ser un drain que con un paciente postoperado una vesícula le detectan un cálculo en el colédoco y le dejan un drain hacia afuera? ¿Para qué? Para que drene la bilis y así contabilizo para ver si efectivamente mi colédoco está funcional, ¿no? Entonces, yo si tengo un drain care por la bilis y me sale más de 500, yo estoy sospechando que el problema es obviamente por una obstrucción biliar, ¿no? Si no sale y no drena normalmente al duodeno, se está drenando hacia afuera. Entonces, yo tengo que reponer ese drenaje como pérdida, como una pérdida, ¿ok? Si yo tengo una yeyunostomía, es un abocamiento del yeyuno, ¿okay? Y yo tengo un drenaje por ese yeyuno de cantidad X, yo tengo que considerar eso en mi balance, ¿ok? Y eso también pasa que cuando yo veo los reportes de balance hídrico, esto que está acá
no lo consideran o se olvidaron, ¿ok? Entonces, por eso fíjense bien cuando ustedes vayan a los hospitales en los balances, ¿ok? Porque es parte de los balances. Y ojo, que cada drenaje tiene su pérdida de sodio, su pérdida de cloro, su pérdida de bicarbonato. Por ejemplo, si yo tengo un drenaje pancreático, miren la excesiva cantidad de bicarbonato que pierde por ese drenaje, ¿ok? Puede que los pacientes que tienen patologías pancreáticas o tienen daño pancreático, estos pacientes normalmente hacen acidosis, ¿ok? Bien, y esto es en líneas generales lo que nosotros tenemos de agua corporal, que habíamos dicho que es 60%, ¿ok? Pero tenemos que ver si es que esto es intra o extracelular. Si es intracelular es el 40%, lo que representa 28 litros, ¿ok? Y si es extracelular, 20% es lo que representa 14 litros. Este 60% aproximadamente es 42 litros, es decir, en un paciente de 70 kilos, ¿ok? Entonces, este extracelular es el líquido intersticial, es lo que se encuentra entre el capilar y la célula, ¿ok? En el intersticio. O sea, todo lo que rodea el capilar, todo lo que está rodeando es el intersticio, ¿ok? Ese líquido intersticial es el que se encuentra dentro de estos 14 litros, plasma, ya sabemos que es el plasma, y el líquido transcelular. El líquido transcelular, por si acaso, este de acá, es el líquido de las cavidades, cavidad peritoneal, cavidad pleural y entre otras cavidades, ¿okay? El agua corporal total, ya se les dijo, un paciente de 70 kilos, 42 litros, se calcula 0.6 por kilo de peso, ¿ok? Y cuando nosotros analizamos la composición electrolítica, nosotros tenemos que evaluar cada electrolito, tanto catión como anión, en los diferentes compartimentos, ¿ok? De aquí que se deriva lo que habíamos calculado como anión K. ¿Se acuerdan que el anión K, cuando nosotros estamos viendo trastorno acidosis metabólica, ya se dijo que se aplicaba una fórmula, la fórmula de Winter, y que de acuerdo a la acidosis metabólica yo tendría que determinar el anión GAP, acidosis metabólica con anión GAP normal y otras con anión GAP aumentado, ¿correcto? Mi anión GAP es la diferencia de cationes menos aniones. Es lo que estoy haciendo acá, ¿okay? Recuerden que la composición electrolítica, todos los, digamos, las moléculas que se encuentran acá tienen un peso molecular, ¿ok? También denominados en los libros como solutos, ¿ok? Van a estar diluidos en el líquido, agua, y a este líquido se le llama plasma o líquido plasmático, ¿ok? Y estos solutos van a ejercer una fuerza, una atracción. ¿Una atracción con qué? Con el líquido, ¿ok? Entonces, a eso se le denomina ósmosis. El agua que está acá, en este compartimento, con el agua que está acá, se van a tratar de equilibrar de acuerdo a la cantidad de solutos que tengan tanto en uno como en otro compartimento. Este compartimento que está acá se va a equilibrar, el agua se va a equilibrar con el agua que está acá, con el líquido intracelular. Tal es que el equilibrio de los tres va a tener la regulación hídrica, ¿ok? A eso se le denomina ósmosis, ¿ok? Es decir, el agua sigue al soluto. Y la presión osmótica es la fuerza ejercida por estos solutos, llamado también osmoles. ¿Por qué? Porque ejercen una presión osmótica, ¿ok? Entonces, estos electrolitos que se encuentran en cada compartimento, como ya les dije, van a determinar una de las, digamos, ecuaciones para también medir el trastorno ácido-base, como el anión GAP, que va a ser la resta de mis cationes menos mis aniones, ¿ok? Porque yo estoy tomando el líquido, esta muestra, plasma, en este caso arterial, porque es en el análisis de las arteriales.
¿Qué resto con qué? Resto sodio. Sodio. ¿Por qué sodio? Porque es el catión principal ¿de qué? Del plasma. Y lo resto con los aniones que están en el compartimento del plasma. ¿Cuáles son los principales? Cloro. El cloro Bicarbonato. y el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, la resta de mi sodio más mis dos aniones principales en el plasma me determina el anión K. Es por eso que el anión K es utilizado como medición en patología para determinar el tipo de acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato y el sodio van a determinar, son electrolitos, tanto uno como catión y otro como anión, sobre todo el bicarbonato, el cual va a determinar el tampón, el buffer, aquella molécula que va a ligar hidrogeniones, ¿ok? Pero también hay otras moléculas que también tienen función osmótica, todas, incluyendo las proteínas, ¿ok? Como vemos acá, hay proteínas, vemos en el líquido intracelular también hay proteínas, en el intersticial también hay, solo que en cantidad muy mínima, ¿ok? Estas proteínas van a estar digamos, incluidas en los tejidos de sostén, como el tejido de colágeno, tejido conectivo laxo, tejido denso, el conectivo denso fibroso. Van a ser proteínas que van a estar ya no como proteínas, digamos, moleculares solas, sino añadidas a polímeros, a estructuras más grandes, como por ejemplo los tejidos conectivos. Entonces, estas proteínas van a ejercer función osmótica, sí, van a ejercer función osmótica, ¿ok? Y no solamente van a ejercer función osmótica, sino también van a ejercer función buffer. ¿Por qué? Porque también van a ligar iones o protones, en este caso hidrogeniones, y que cumplen casi la misma función que el bicarbonato. ¿Okay? Pero el bicarbonato es el mayor, el más principal. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad que las proteínas. ¿Okay? Recuerden que acá estamos hablando de proteínas plasmáticas. ¿Okay? En bioquímica eso ya lo hemos visto, que son solamente 3 estructuras proteicas: globulina, albúmina y fibrinógeno. ¿Okay? Son solamente 3 proteínas plasmáticas. ¿Okay? De las otras proteínas que habíamos dicho, como el colágeno, que tiene cofactores, vitaminas, etcétera, van a estar acá muchas veces. ¿Okay? Entonces, esas proteínas no son contadas. Sin embargo, las proteínas plasmáticas acá sí ejercen una función de regulación de ósmosis. Por lo tanto, van a determinar presiones. ¿Okay? De ahí que van a haber presiones hidrostáticas, es decir, presión que ejerce el agua en este compartimento, presión oncótica, ejercida por las proteínas, ¿okay? Y la presión osmótica, que es ejercida en realidad por todos los solutos. ¿Okay? Bien. Grábense bien, bueno, que ya creo que ya se están grabando bien por lo que hemos desarrollado de AGA. Fíjense acá que el sodio es más, o sea, su concentración es mayor en el líquido extracelular. El potasio pasa al inverso. En el líquido intracelular es su mayor concentración. Cloro, ya habíamos dicho que es de 90 a 110 en el líquido extracelular. Calcio. El calcio acá tiene una característica. El calcio, como vamos a ver acá, es el calcio acá. Hay calcio que está unido a proteínas y hay calcio que está libre. ¿Okay? El que está unido a proteínas se le llama calcio plasmático. ¿Serio? Se lo traduce como calcio que se encuentra en el plasma. ¿Okay? Este calcio plasmático es el que se va a encontrar unido a proteínas. Pero ese es el calcio que efectivamente, que si bien lo puedo medir, pero en realidad no me sirve de utilidad, porque yo quiero ver aquella estructura molecular que se encuentra en su estado libre, más no unido. ¿Por qué? Porque si está unido a proteínas, como está acá, es decir, yo tengo que calcularlo en base al recuento de proteínas. Si yo tengo que mi albúmina o mis proteínas están en 7, obviamente
mi calcio lo puedo dosar adecuadamente. Yo estoy creyendo que efectivamente el calcio que me está dando el conteo de proteínas, pues ese es el adecuado. Pero si yo tengo un paciente que tiene unas proteínas en 4 y el calcio obviamente va a estar disminuido, porque es el calcio que va a estar ligado a la proteína. Eso no me va a servir, ¿para qué? Para dosaje de electrolitos. Lo que me va a servir es el calcio que no está unido, es decir, que si yo tengo el calcio plasmático unido a proteínas, yo tengo que hacer el cálculo de ¿qué? De este recuento de proteínas, para que no me salga un cálculo de calcio que sea, pues, que no concuerde, ¿no? Entonces, por eso es que acá este calcio lo encontramos en una forma plasmática y en una forma iónica, ¿ok? La forma iónica es la que a nosotros nos interesa medirla, más no la plasmática, porque si yo mido la plasmática, tengo que medir cuánto de proteínas tiene mi paciente, ¿ok? Bien, y el calcio plasmático es de 2.2 a 2.5 miliosmoles por litro y 0.01 en el líquido intracelular, pero en el calcio iónico llega de 1 a 1.4, 1.5, o sea que es casi la mitad. El magnesio, si me sirve, en este caso el magnesio no me interesa medirlo iónico o plasmático, normalmente se encuentra en estado iónico. Recuerden que el magnesio, así como el calcio, son cofactores, ¿para qué? Para las reacciones catalíticas de la síntesis de las proteínas. Participa en factores de coagulación, participa en la síntesis de neurotransmisores, participa en varias reacciones químicas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Yo no esperaré evaluar a un paciente, por ejemplo, que tenga una patología cardíaca, sin antes haber medido esto, ¿no? Glucosa, la misma forma, entre 70 y 110, y las proteínas en el líquido extracelular de 1 a 2. Esto de proteínas, esto está en realidad mal, porque las proteínas en realidad totales ya sabemos que son más de, ¿cuánto? Es de 5 a 8. 5 a 8 más o menos, ¿no? Y la albúmina es de 3.5 a 5. De 3.5 a 5 aproximadamente. Tal es que todos estos osmoles, todos estos solutos que tienen actividad osmótica, algunos van a tener mayor actividad osmótica y algunos que menos, ¿no? O sea, algunos van a ser efectivos porque tienen mayor cantidad, obvio, como por ejemplo el sodio, ¿no? Tiene mayor cantidad que, por ejemplo, lo puede tener acá el sulfato o el fósforo o las mismas proteínas. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad. Y ¿cómo se llama? Todas estas moléculas ejercen una presión osmótica en cada compartimento, ¿ok? Lo que en suma se le conoce como osmolaridad. El término osmolaridad es la dilución de estos osmoles en litro de agua, ¿ok? Por cada litro de agua se le llama osmolaridad. Pero hay otro término que van a ver en sus libros, que es osmolalidad, que es por kilogramo de agua. Y acá pues no hay kilogramo de agua. Entonces todo es disolución, es líquido. Entonces, kilogramo de agua lo hacen, generalmente se expresa en laboratorio, pero nosotros en la parte clínica lo utilizamos como osmolaridad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el agua en estado líquido, ¿ok? Por litro de agua. Bien. Y la osmolaridad es 285 hasta 295 miliosmoles por litro. Pero ¿cómo yo puedo medir eso en condiciones clínicas? ¿Ok? Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, yo tengo un paciente que tenga una patología renal, tengo una patología pulmonar, tengo una patología neurológica, y yo estoy viendo que mi paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, yo estoy obligado a medir la osmolaridad sanguínea o plasmática, ¿ok? ¿Y cómo lo mido? Mediante esta fórmula. Esto sí tienen que memorizar,
¿ok? La osmolaridad plasmática es igual a 2 veces el sodio expresado en ¿qué? En miliequivalente, más glucosa sobre 18, glucosa expresado en miligramos por decilitro, más urea sobre 9. La urea expresada también en miligramos por decilitro. El resultado es lo normal, 285 a 295. La osmolaridad plasmática es una fórmula como esta que yo puedo calcularlo, pero no solamente me sirve para cálculo específicamente del plasma, sino de cualquier solución que tenga esto, sodio, glucosa y urea. La urea representa las proteínas que habíamos visto acá. ¿Ok? Urea. En algunos libros ustedes van a encontrar que la urea no sale como urea, sino sale como nitrógeno. boom. Y el boom es la urea entre 2.7. ¿Qué es lo que representa el boom? Eso es lo que los bioquímicos ya deben saber hasta estas alturas. Nitrógeno ureico sanguíneo, o blood urine nitrogen, o nitrógeno ureico sanguíneo. Boom. ¿Ok? Ese boom representa ¿qué cosa? Al metabolismo de los compuestos que yo estoy eliminando como el metabolismo final de las proteínas. ¿Ok? Es decir, nitrógeno. Y como ustedes sabrán, o ya los bioquímicos sabrán, que las proteínas tienen en total 16% de ¿qué? De nitrógeno. Tienen un 16%, o sea, de todas las proteínas totales, el 16% contiene nitrógeno, ¿ok? Y este nitrógeno es el que yo estoy midiendo como boom. Pero ustedes se dirán, bueno, nitrógeno ureico significa que es el nitrógeno que se encuentra en esta molécula de urea. Como los bioquímicos sabrán, el metabolismo final para la excreción del nitrógeno tiene que pasar por el ciclo de la urea. ¿Ok? Entonces la urea es el compuesto final que al final de cuentas se va a tener que excretar por vía renal y que contiene nitrógeno. Por eso es que es nitrógeno ureico sanguíneo. ¿Ok? Y esto es representado por la urea entre 2.7, que es una constante. ¿Ok? Ahora, el por qué yo no lo coloco acá como boom. En los libros van a salir esto. Boom, ya no va a salir urea, ¿no? Sale boom entre 2.9, hay veces salen otros libros como boom sobre 3. Entonces, este boom es el que yo voy a colocar acá arriba, ¿ok? Pero haciendo los cálculos, tanto el 2.9 como el boom sobre 3, es como colocar urea sobre 9, ¿ok? Entonces, para nosotros lo más práctico es aprendernos los valores de urea, porque cuando yo pido un análisis de sangre, esto no me lo van a dar. Esto normalmente no me lo dan. De repente yo he visto Agas, ¿cómo se llama? Sí, Agas en el extranjero, donde sí calculan